Buenas noches, mi nombre es Jimmy Andrea Pinzón Jiménez. Yo estoy estudiando Administración de Empresas y el tema que voy a exponer en esta hora es el movimiento sindical. El movimiento sindical es pertinente ya que es una asociación de trabajadores que busca defender los intereses profesionales, económicos y laborales de los asociados. La relación política que existe se da en el momento en el cual los trabajadores participan activamente dentro de las empresas, haciendo valer sus derechos y dando sus puntos de vista, además llevando a esto ante el gobierno colombiano. Está relacionado íntimamente con la política porque la política es el proceso por el cual se toman decisiones que se aplican luego a la comunidad y la participación política de los sindicatos busca influir en el proceso político y en el resultado del mismo. Las organizaciones sindicales son la fuerza y el poder de los ciudadanos colombianos para reclamar sus derechos laborales frente al poder del Estado y de las empresas en Colombia. El movimiento sindical está ligado también a la democracia. La democracia es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. La democracia busca que haya un equilibrio de poderes, que el gobierno colombiano no tenga más fuerza que los ciudadanos y que los ciudadanos tengan los medios para reclamar sus derechos. Y es a través de los sindicatos que se da ese mecanismo de control en nuestro territorio. El movimiento sindicalista busca el derecho a un mejor salario, a salarios justos, a jornadas de trabajo justas. Este tiene como fin intervenir en el proceso del cambio social en todo el sector. El movimiento sindical, yo escogí la delimitación de la ciudad de Bogotá y el departamento de Antioquia entre el año 1912 y 1950. ¿Por qué esta época? Porque es donde prácticamente se da el inicio de este movimiento. Algunos hechos importantes de este tiempo, los trabajadores en Colombia realizan diferentes protestas sociales. Esto ocurre en 1912. En estos participan obreros de Antioquia y de La Dorada como maquinistas, fogoneros, exigiendo mejor paga, salud, tiempo laboral y una vivienda más digna. En 1919 y 1920 en Colombia se registraron 33 paros de trabajadores exigiendo igualmente mejores condiciones laborales. En 1912 se reconoce el derecho a la huelga en Colombia. Es en 1920 que se da la primera huelga de mujeres en Antioquia, en la ciudad de Bello. Eran trabajadoras de una fábrica de tejidos. En el mismo año de 1920 se prohíben las huelgas en los sectores de transporte y servicios públicos. Se fueron mejorando las condiciones de los trabajadores, como el derecho al descanso dominical no remunerado, y se regula la higiene y la salubridad en las fábricas. Es en 1931 que el Estado colombiano reconoce la asociación sindical como un derecho a los trabajadores. Seleccioné este espacio porque Bogotá y el departamento de Antioquia son espacios geográficos entre muchos otros que fueron protagonistas del movimiento sindical entre 1912 y 1950. Ocurrieron muchos hechos de mucha relevancia y de gran importancia en estas dos ciudades. Un común denominador para esta época en fábricas de Bogotá y Medellín era que la mayoría de sus trabajadores estaban entre los 13 y 15 años de edad. Es en Bogotá donde mueren asesinados 7 manifestantes y resultan heridas 18 personas en la Plaza de Bolívar, en medio de muchas protestas y manifestaciones que nunca se esclarecieron. Esto fue el 16 de marzo de 1919. Recordemos que en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Bogotá, se han concentrado las grandes empresas desde el inicio de este periodo. Aún hoy en día se mantiene Bogotá y Medellín como las ciudades con más empresas y las más anheladas por muchos para conseguir oportunidades laborales. Es a estas ciudades donde migran de otras partes del país muchas personas, sobre todo jóvenes, buscando un mejor futuro. La población protagonista de este movimiento ha sido y será siempre el movimiento obrero. Jaramillo dijo, a finales del siglo XIX los artesanos crearon formas de asociación que se llamaron sociedades democráticas de artesanos, en las que se reunían a discutir asuntos políticos del país y estrategias de cómo defender sus derechos e intereses. A estas reuniones empezaron a asistir jóvenes periodistas, universitarios o abogados que, a pesar de no ser artesanos, también estaban interesados en las discusiones políticas y en la experiencia organizativa de estas sociedades. Entonces, en conclusión, los protagonistas de este movimiento y la más afectada será siempre la población vulnerable,
como los hombres, las mujeres y los niños y niñas que fueron trabajadoras entre los 13 y 15 años, buscando conseguir recursos e ingresos para su sustento, que se sintieron explotados, abusados y usados por los que iniciaban industria en el país. Por supuesto, también las grandes élites colombianas que comenzaron a abarcar el mercado colombiano con empresas, con industrias, el Estado colombiano y todos los políticos y partidos políticos de la época. Los hechos históricos que influyeron en este movimiento y los más relevantes fueron el final de la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Industrial. Con ella surge el movimiento obrero. Son los trabajadores ingleses de finales del siglo XVIII que por las difíciles condiciones de trabajo comienzan a exigir a sus empleados garantías laborales, ya que tenían muy bajos sueldos, extensas jornadas de trabajo. Los niños, por ejemplo, trabajaban 12 horas, los hombres y las mujeres hasta 14, incluso 16, y además en condiciones precarias de higiene y salubridad. Sumado a esto, tenían condiciones de vivienda indignas y casi no tenían acceso a servicios médicos y sanitarios. Este movimiento también estuvo influenciado por las doctrinas políticas que rechazaban el afianzamiento y la expansión del capitalismo en la industria. Fue así como poco a poco la propuesta del movimiento obrero se extendió por todo el mundo y con el tiempo se fueron consolidando los sindicatos. Gracias a la influencia de Inglaterra en América Latina, el movimiento obrero ha sido uno de los actores principales y permanentes del conflicto social, en el cual la lucha por alcanzar igualdad, mejores condiciones laborales a través de la movilización han sido constantes. Este también ha sido el otro soporte de las fuerzas populares en el continente, junto con los movimientos campesinos. El contexto actual en Colombia del movimiento sindical. El sindicalismo en Colombia nace a partir de la influencia que trajo la revolución industrial, como ya lo dije, ya que en los países europeos comienza este movimiento y se extiende por todo el mundo hasta llegar a América Latina y luego también llega a nuestro país. Luego llega a nuestro país y en el periódico del Espectador en el 2015 relataron lo siguiente acerca del movimiento sindical. El protagonismo de los sindicatos ha disminuido en las decisiones sustantivas del mercado laboral de manera evidente, debido a cambios en las relaciones contractuales y al posterior crecimiento de la tercerización laboral, sumado al crecimiento del ideario antisindical en los empleadores y a la falta de formalización del proceso de negociación en el sector público. Los sindicatos pierden cada vez más su poder de negociación real dentro del mercado laboral colombiano. Y hay muchas más razones por las cuales se dice que el movimiento sindical está en crisis. Otro fenómeno importante que va en contra del movimiento es la informalidad. Son muchos los colombianos que no cuentan con un empleo que les garantice todas sus prestaciones. El movimiento sindical debe buscar nuevas formas de organización que le permitan fortalecerse y así alcanzar a los nuevos ciudadanos laborales para que pueda mantenerse así su poder de negociación. El movimiento sindical en Colombia está relacionado con el concepto de cultura política, ya que este movimiento ha influenciado el pensamiento político de varios movimientos y partidos, de manera que partidos políticos como el Polo y específicamente el MODER, que era un movimiento del partido, han apoyado y han acogido a las centrales obreras. Por otro lado, es importante recordar que el movimiento sindical ha liderado marchas importantes en nuestro país, como lo fue la marcha el 21 de noviembre del año pasado, es decir, el paro nacional, las centrales obreras o el movimiento sindical fueron parte del comité ejecutivo de este paro. Colombia busca la construcción de sociedad formada de diferentes movimientos sociales, como el movimiento sindical, generando acciones colectivas que solicitan la participación política, buscando también mejorar los derechos de los ciudadanos. El movimiento sindical quiere sumergirse más dentro del proceso político colombiano. Si quiere lograr esto, deberá dejar de centrarse solo en los temas laborales, realizando propuestas más concretas y unir esfuerzos con otros movimientos. Recordemos que según expertos y según lo que se evidencia es que el movimiento sindical colombiano está en crisis. Y la relación que tiene el movimiento sindical con la democracia es que la democracia siempre ha buscado que haya un balance de los poderes. Defiende la soberanía del pueblo, del derecho de los ciudadanos a elegir y a reclamar sus derechos. Es una forma que tiene la ciudadanía de controlar al Estado. Es a través de los movimientos sindicales que se da este mecanismo de control en nuestro territorio.
El movimiento sindical siempre ha buscado intervenir en el proceso de cambio social en diferentes sectores, no solo en el laboral, también en el de la salud, en el estudiantil, en el campesino, y aunque todo está bien para muchos, para otros no tanto. Los han estigmatizado y muchas veces los han señalado de acabar y dañar empresas, como si al reclamar por sus derechos le hicieran un daño a la sociedad y no al contrario, no los ven como parte fundamental de la democracia en Colombia. Esto fue lo que dijo Jessica Hoyos Morales en el 2019 en una entrevista que le hicieron a ella. El aporte movimiento sindical a la democracia ya lo dijimos. Y por último tenemos las conclusiones. En Colombia han surgido diferentes movimientos como el sindical, gracias a que en nuestro país siempre hemos tenido una democracia limitada, condicionada. Igualmente sucede con la participación política. Otra conclusión que podemos sacar de esta investigación es que los expertos dicen que el movimiento sindical está en crisis, y creo que es verdad. Parece que ya no hay confianza en los trabajadores sobre esta organización, porque a pesar de los años son pocos los trabajadores afiliados y esto se da por la democracia imperfecta. Hay un déficit en la democracia representativa y la democracia participativa. Debe haber una combinación de las dos. Además de eso, hace falta objetividad y transparencia por parte de estos movimientos. Y la tercera y última conclusión es que definitivamente Colombia tiene una cultura antisindical muy arraigada. Los han estigmatizado y los han incluso tildado de terroristas y de tener nexos con las fuerzas paramilitares. Para nadie es un secreto que es un peligro en Colombia pertenecer a esta clase de movimientos en Colombia, ya que es uno de los países donde hay más muertes vinculadas con este hábito. Muchísimas gracias, muchas bendiciones.